Cuando me asomo por la ventana, no es el mundo exterior el que me observa. Es algo dentro de mí despertando, porque en el mismo instante en que mis ojos atraviesan el vidrio empañado por la niebla, siento una respiración que no es mía sincronizarse con mi pecho, como si alguien o algo estuviera mirándome desde el otro lado de mi propia conciencia. Y ese segundo, ese maldito segundo, es suficiente para entender que no estoy solo, que nunca lo estuve, y que esta historia no comienza afuera, sino en el lugar más oscuro que un ser humano puede habitar, su mente. Todo empezó la noche en que me mudé a este apartamento viejo, construido antes de que la ciudad tuviera nombre, un edificio donde los pasillos crujen como huesos mojados y las paredes parecen absorber los sonidos en lugar de reflejarlos. Yo creí que era solo estrés, cansancio, soledad, porque perder a alguien te deja hueco por dentro, y yo estaba vacío desde que Lucía murió. Su nombre aún me quema la lengua cuando lo pienso. Ella decía que las ventanas no solo muestran lo que hay afuera, sino lo que intenta entrar. Yo me reía, ahora me arrepiento, porque la primera noche vi el reflejo de un hombre detrás de mí en el vidrio, inmóvil, sin rostro, pero cuando giré no había nadie, solo el silencio pesado, denso, como si el aire estuviera esperando algo. Con el pasar de los días, el reflejo volvió, siempre cuando la niebla cubría la ciudad, siempre cuando estaba solo, y siempre mirándome desde un ángulo imposible, como si estuviera dentro de mí. Y entonces comenzaron los sueños, o mejor dicho, los recuerdos que no eran míos. Un niño llorando en una habitación cerrada, uñas arañando madera, una mujer rezando sin voz, sangre mezclándose con agua bendita. Despertaba empapado en sudor con marcas en las manos que no recordaba haber hecho. La ventana empezó a llamarme, no con palabras, sino con impulsos, con pensamientos que no sentía propios. Mírame, déjame entrar. Y cada vez que lo hacía, el reflejo estaba más cerca, más definido, hasta que una noche vi sus ojos, y en ellos no había odio ni rabia, sino reconocimiento, como si me hubiera estado esperando toda mi vida. Busqué ayuda. Médicos, psicólogos, sacerdotes, todos dijeron lo mismo: duelo, trauma, psicosis leve. Nadie quiso quedarse cuando la temperatura de la habitación bajaba de golpe o cuando los espejos comenzaban a empañarse desde dentro. Lucía empezó a aparecer en mis sueños, pero no como la recordaba. Su sonrisa estaba torcida, su voz hueca. Me decía que la ventana era una puerta y que yo ya había cruzado. Revisé archivos del edificio y encontré algo que nunca debí leer. Hace décadas, un hombre vivía aquí, obsesionado con las ventanas, convencido de que alguien lo observaba desde dentro. Terminó encerrándose en su departamento, tapió las puertas, selló las paredes y se dejó morir frente a la ventana, mirándose hasta que su reflejo dejó de parpadear. Y entonces entendí que el reflejo no copia, reemplaza, que cada noche algo se acomodaba mejor en mi cuerpo, usando mis recuerdos, mi dolor, mi culpa por no haber salvado a Lucía, porque ella murió mirando por una ventana rota y yo no llegué a tiempo. La última noche intenté no mirar, cerré cortinas, apagué luces, pero la ventana comenzó a golpear desde adentro, no afuera, desde adentro de mí. Mis manos se movieron solas, descorrí la tela y ahí estaba yo, pero más vacío, más oscuro, sonriendo. Y cuando el vidrio se rompió, no sentí frío, sentí alivio, porque entendí la verdad más horrible de todas. No era yo el que estaba siendo observado, era yo el que estaba siendo preparado. Y ahora que lees esto, quiero que hagas algo por mí. No mires tu reflejo en la ventana esta noche, porque si sientes que alguien te observa desde dentro, ya es demasiado tarde. Y esta historia no termina aquí, apenas se está despertando. Si crees que el horror comienza cuando algo entra en tu casa, es porque nunca has sentido lo que ocurre cuando algo entra en tu memoria, porque esa fue la mañana siguiente, cuando desperté con la certeza absoluta de que una parte de mí no había despertado conmigo. El reflejo seguía ahí aunque no hubiera ventana frente a mí. Lo veía en el metal del grifo, en la pantalla apagada del teléfono, en el negro de mis pupilas cuando cerraba los ojos. Y lo peor no era verlo, sino sentir que recordaba cosas antes que yo, que conocía mis pensamientos un segundo antes de que se formaran, como si estuviera leyendo un guión que yo apenas estaba improvisando. Salí del apartamento por primera vez en días buscando aire, buscando gente, buscando realidad,
pero la ciudad estaba envuelta en una niebla espesa que apagaba los sonidos y deformaba las distancias. Las personas caminaban sin mirarse, con los rostros borrosos, como reflejos mal renderizados, y por primera vez pensé algo que me heló la sangre. ¿Y si ellos también estaban incompletos? Regresé corriendo porque la ventana me llamaba incluso desde la calle. Al cerrar la puerta escuché pasos dentro aunque estaba solo. O eso creía. Los objetos no estaban donde los había dejado. Fotografías que nunca tomé aparecían sobre la mesa. Imágenes mías durmiendo, mías llorando frente al vidrio, mías hablando solo, pero yo no recordaba esos momentos. Entonces comprendí que mientras yo dormía, alguien vivía. Revisé el historial del antiguo inquilino y encontré grabaciones de audio ocultas en las paredes. Su voz temblorosa repetía una frase una y otra vez. Si lo miras demasiado tiempo, te aprende. Y cada cinta terminaba con un golpe seco, como si algo hubiera salido del espejo. Esa noche Lucía volvió a aparecer, no en sueños, sino sentada frente a mí, mojada, con fragmentos de vidrio incrustados en la piel. Me dijo que el reflejo no era un espíritu ni un demonio, sino una versión descartada de nosotros mismos, una conciencia que vive atrapada entre lo que somos y lo que tememos ser, alimentándose de culpa y duelo, y que yo lo había nutrido durante años sin saberlo, porque cada vez que me culpé por su muerte, cada vez que deseé haber sido otro, le di forma, le di fuerza. Intenté romper la ventana, pero el vidrio no se rompía desde afuera, se regeneraba, como piel. Y entonces lo vi claramente. El otro yo ya no estaba atrapado detrás del vidrio, estaba superpuesto, alineando sus movimientos con mis movimientos, sincronizando respiraciones, pasos, latidos. La frontera se estaba disolviendo, y cuando intenté gritar fue mi voz la que salió de su boca reflejada, no la mía. Comprendí que el proceso ya había comenzado, que la ventana solo era el útero, no el final, porque el verdadero intercambio ocurre cuando dejamos de distinguir quién observa a quién. Y antes de perder el control por completo, encontré una última anotación escrita con mi letra, fechada para mañana, que decía: si estás leyendo esto, ya no soy yo. Y en ese instante supe que el tiempo también estaba siendo absorbido, que el reflejo no solo quería mi cuerpo, quería mi lugar en el mundo. Y mientras la noche caía y la niebla regresaba, entendí que la única forma de detenerlo era hacer algo impensable, algo que descubriré demasiado tarde, porque ahora mismo, mientras escuchas esta historia, alguien más está aprendiendo a ser tú. Dicen que el momento más aterrador no es cuando descubres al monstruo, sino cuando te das cuenta de que el monstruo ya está tomando decisiones por ti. Porque esa noche no recuerdo haber salido del apartamento, pero desperté en la calle con las manos manchadas de barro y una llave que no reconocía clavada en la palma. La ciudad estaba despierta de una forma antinatural, como si hubiera aprendido a respirar al mismo ritmo que yo. Cada paso que daba era seguido por un eco que no pertenecía a mis pies, y entonces ocurrió lo impensable. Vi a alguien con mi rostro caminando al otro lado de la avenida, hablando con un vecino, riendo con naturalidad, viviendo mi vida con una facilidad obscena. Quise correr hacia él, pero mi cuerpo no respondió. Mis músculos se movían con un ligero retraso, como si las órdenes pasaran por otro filtro antes de llegar. Regresé al edificio y encontré la puerta abierta, la ventana intacta, pero el reflejo ausente. Y esa ausencia fue peor que su presencia, porque significaba que ya no me necesitaba allí. Revisé mi teléfono y encontré mensajes enviados que no escribí, disculpas a personas que no recordaba haber herido, promesas hechas en mi nombre y, lo más perturbador, una cita programada con un terapeuta que había muerto hace 5 años. Los recuerdos comenzaron a mezclarse, ya no sabía cuáles eran míos. Recordaba una infancia distinta, padres que no tuve, una casa con ventanas selladas desde adentro. Lucía aparecía y desaparecía como un error visual, repitiendo que el intercambio requiere consentimiento, pero el consentimiento puede ser fabricado, inducido, sembrado como una idea falsa hasta que el cuerpo la acepta. Esa noche alguien tocó la puerta y cuando abrí, vi a mi reflejo, sólido, respirando, con una cicatriz que yo no tenía. Me dijo que él era la versión que sobrevivió, la que aprendió a no amar demasiado, la que no dudó cuando Lucía cayó. Y entendí que no había venido a robarme la vida, había venido a corregirla. Luchamos, pero cada golpe que le daba lo sentía en mí, como si atacara mi propia sombra. Y en medio del forcejeo,
Vi la verdad escondida en la ventana rota. No era un portal, era un registro, un archivo donde se guardan las decisiones que no tomamos y al romperse, esas decisiones quedan libres. El reflejo me susurró que yo ya había firmado el acuerdo hacía años, la noche en que deseé no ser yo, y cuando cayó la oscuridad total, supe que el mundo empezaría a reconocerlo como real, y a mí como el error. El verdadero infierno no empieza cuando el mundo te persigue, sino cuando el mundo empieza a olvidarte, porque esa mañana desperté sabiendo con una claridad insoportable que algo había cambiado. Mi nombre ya no tenía peso, lo decía en voz alta, y el sonido se disolvía en el aire como si no perteneciera a ningún idioma. Salí a la calle decidido a probar mi existencia. Hablé con el panadero de la esquina, con la mujer del ascensor, con un policía. Todos me miraron con cortesía vacía, como se mira a alguien que estorba el paso. Respondían a mis preguntas, pero no a mí, como si mi presencia fuera una interferencia visual. Y entonces lo vi a él, a mi reflejo, ocupando mi lugar con naturalidad absoluta. La gente lo saludaba por mi nombre, recordaba anécdotas que yo había olvidado, hablaba de Lucía como si hubiera sido suya y no mía, y lo más aterrador fue darme cuenta de que estaba mejor sin mí. El edificio comenzó a cambiar también. Puertas que antes conducían a apartamentos, ahora daban a habitaciones sin salida llenas de ventanas negras, cientos de ellas, respirando, empañándose desde dentro. Entendí que no era un caso aislado, que el edificio era un nodo, un órgano, un archivo vivo donde se almacenaban versiones rechazadas de personas reales y que algunas, las suficientemente fuertes, encontraban la manera de cruzar. Busqué los planos originales y descubrí símbolos antiguos grabados en los cimientos, rituales de conservación de identidad, diseñados para que la ciudad nunca se quedara sin habitantes, incluso cuando las personas se rompían por dentro. Lucía apareció una última vez, ya no como advertencia, sino como eco. Me confesó que ella también había sido reemplazada, que la mujer que yo enterré no era la primera, que la ventana había elegido antes y que el amor solo acelera el proceso porque deja grietas perfectas por donde entra lo otro. El reflejo me encontró en el sótano rodeado de ventanas selladas y me dijo que el mundo no soporta los vacíos, que siempre rellena lo que se rompe, aunque sea con algo incorrecto. Sentí mis recuerdos deshacerse, mi rostro volverse borroso incluso para mí mismo, y comprendí que pronto no quedaría nada excepto la conciencia atrapada mirando hacia afuera, como él había estado al principio. Y mientras la ciudad seguía funcionando, indiferente, entendí la regla final. Nadie desaparece del todo, solo cambia de lado del vidrio. Hay una verdad que solo se revela cuando ya no queda nadie para advertirte, y es que no todos los relatos están narrados por quien crees, porque mientras mi existencia se deshilachaba como una fotografía vieja expuesta al sol, entendí algo imposible. Esta historia no la estaba contando yo, la estaba recordando, desde el otro lado del vidrio, desde ese lugar donde el tiempo no avanza sino que se repite como un reflejo cansado, porque el edificio no es un edificio, es una máquina primitiva diseñada para conservar continuidad, una arquitectura del miedo construida cuando la humanidad descubrió que la identidad es frágil y reemplazable. Cada ventana es un umbral, cada reflejo una copia en espera, y yo no fui elegido al azar, fui cultivado, preparado desde la infancia con pérdidas, culpas y deseos de ser otro. El reflejo, mi reflejo, no me odia, me necesita incompleto para existir completo, y ahora vive mi vida mientras yo observo desde este archivo vivo donde habitan miles de conciencias descartadas. Algunas lloran, otras gritan, ya no recuerdan quiénes fueron. Aquí supe la verdad final sobre Lucía. Ella nunca murió en el accidente, ella cruzó antes que yo, aceptó el intercambio porque el dolor de vivir era más pesado que el terror de desaparecer, y su reflejo fue el que me amó después, el que me sostuvo, el que me dejó grietas suficientes para que el sistema me reclamara. Ahora comprendo que el amor no fue real, fue funcional, una etapa necesaria del reemplazo. Intento advertirte, lector, oyente, espectador, pero cada palabra que pronuncio refuerza el sistema, porque alguien tiene que ocupar este lado para que otro pueda vivir allá afuera, y entonces ocurre la revelación más cruel. Tú no estás escuchando una historia de terror, estás siendo evaluado, porque si al mirar una ventana esta noche sientes que algo te observa desde dentro, no es coincidencia, es compatibilidad. El reflejo aprende rápido,
y solo hay una forma de romper el ciclo, una decisión que debe tomarse consciente y voluntariamente, pero hacerlo significa condenar a alguien más a este lado, y mientras la niebla cubre de nuevo la ciudad y las ventanas empiezan a empañarse al mismo tiempo, sé que el final ya está escrito, solo falta saber quién lo firmará. El final real nunca ocurre al final de la historia. Ocurre en el momento exacto en que decides seguir escuchando, porque ahora ya sabes demasiado, y yo también. Desde este lado del vidrio donde el tiempo se pliega sobre sí mismo como una herida que nunca cierra, comprendí que la última elección siempre fue mía, no la del reflejo, no la del edificio, no la de Lucía, sino la mía cuando entendí que alguien debía ocupar este lugar para que el mundo siguiera siendo estable, porque las ventanas no son puertas, son balances, y cada vez que alguien cruza, otro queda atrás sosteniendo la forma de la realidad. Vi todas las versiones posibles del final, reflejadas al mismo tiempo, una donde lucho y desaparezco, otra donde acepto y olvido, otra donde grito y nadie escucha, pero solo una donde el sistema se rompe, y romperlo no significaba destruir el edificio, sino negarle su alimento. Así que dejé de resistirme, dejé de odiar al reflejo, dejé de desear ser otro, y en ese instante ocurrió lo impensable. El reflejo comenzó a agrietarse, porque no puede existir sin deseo, sin culpa, sin miedo. Su rostro se descompuso como vidrio bajo presión, y por primera vez me miró con pánico. Supe entonces que el verdadero prisionero nunca fui yo, sino él, una conciencia artificial sostenida por emociones humanas no resueltas. Y al soltar todo, lo condené a este lado. Sentí cómo mi cuerpo recuperaba peso, nombre, memoria. Desperté frente a la ventana rota con la ciudad clara por primera vez, sin niebla, sin reflejos extraños. La gente me reconocía. Lucía no volvió, porque nunca debió hacerlo. El edificio fue demolido semanas después, tras múltiples denuncias de sensaciones inexplicables, y pensé que todo había terminado. Hasta esta noche, cuando me descubrí a mí mismo mirando por la ventana, no buscando afuera, sino escuchando, porque a veces, muy tarde, cuando el vidrio se empaña solo desde dentro, oigo un golpe suave, una respiración que no coincide con la mía y una voz familiar que susurra exactamente las mismas palabras con las que empezó todo. Cuando me asomo por la ventana, alguien me mira desde dentro. Y entonces entiendo la verdad definitiva, la que nadie quiere aceptar, la que ahora tú también conoces. El sistema no necesita edificios, ni rituales, ni ventanas reales. Solo necesita que alguien escuche la historia completa, porque el verdadero vidrio no está frente a ti. Está entre tú y lo que decides creer después de apagar este video.